Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a la mesa directiva y a todas mis compañeras y compañeros de esta honorable asamblea. Hace poco visité el Cerro del Cuarto, aquí en la comunidad, aquí en Guanajuato capital. Durante mi visita, entre otras cosas, un chico en situación de discapacidad me comentó las enormes dificultades que enfrenta día a día, pues es precisamente por su condición se le llega a negar el servicio de transporte público. El caso de este joven es uno de tantos que las personas me han compartido cuando visito sus comunidades o sus colonias. Siempre el común denominador en las historias que me comparten es que les niegan el servicio por una simple razón. Tu silla de ruedas no cabe en la cajuela de mi vehículo. Tus andaderas no es posible que entren al vehículo o tus muletas no pueden accesar. Seamos conscientes y empáticos con la realidad que viven las personas en condición de discapacidad y también sus familias. Algunas de ellas viven en calles empinadas o en calles en malas condiciones, en calles de tierra o en calles empedradas, el cual les dificulta su traslado. Nos puede parecer una realidad lejana a quienes tenemos vehículo y contamos con la posibilidad de caminar, pero estas personas no pueden hacerlo. En ocasiones no pueden pagar ni siquiera un taxi, menos contar con un vehículo adaptado para sus necesidades, por lo que su única alternativa es el transporte público. Hablar de inclusión para las personas en situación de discapacidad no debe de tomarse a la ligera. El concepto de la inclusión vincula el desarrollo de las capacidades con el acceso a las oportunidades, pero no debemos permitir que esto se quede solo en un concepto. Nosotros, como legisladores, y repito, nosotros como legisladores tenemos el deber y el compromiso de garantizar el acceso a los derechos para la ciudadanía. Y en cuanto al caso que hoy nos atañe, el derecho a la movilidad, debemos de dejar de poner el énfasis solamente en perspectiva técnica. Los municipios del estado de Guanajuato deben favorecer a la persona en la planeación, el diseño e implementación de políticas públicas, planes y programas en materia de movilidad. Y en el caso específico, a las personas con discapacidad y con movilidad limitada debemos de darles su derecho. La importancia de visibilizar la problemática de este sector para acceder a los servicios de transporte público está relacionada con el compromiso que como sociedad debemos y estamos obligados. No se trata de generar una sociedad tolerante, sino hay que ser una sociedad que sea empática, solidaria y sobre todo humana. No olvidemos que el derecho humano a la movilidad tiene entre sus finalidades la accesibilidad a las calles, a los sistemas de transporte en igualdad de condiciones, así como eliminar factores de exclusión o discriminación al usar los sistemas de movilidad. El artículo 133 de la Ley de Movilidad para el Estado de Guanajuato y sus municipios dispone que las autoridades de movilidad, en este caso las municipales, propongan a las autoridades correspondientes las medidas necesarias de infraestructura y sobre todo condiciones vehiculares. Estas propuestas deben de contar con perspectiva de acceso universal, que faciliten a las personas con discapacidad o movilidad reducida el ascenso y descenso de los vehículos de los servicios públicos de transporte. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, solicito a esta honorable asamblea aprobar el punto de acuerdo de obvia resolución por el que se exhorta a los ayuntamientos de los 46 municipios del Estado
para el efecto que, dentro de sus atribuciones, garanticen que se cumpla el derecho humano de movilidad en condiciones de igualdad. De manera específica, el garantizar a las personas con discapacidad y movilidad limitada la materialización de los principios de accesibilidad y diseño, universalidad, equidad, inclusión e igualdad, seguridad vehicular, transversalidad y uso prioritario del servicio, en específico en el transporte público de pasajeros urbano y suburbano en ruta fija. Ninguna persona está expuesta a tener una discapacidad, ya sea temporal o permanente, por lo que hago énfasis en tener empatía con las problemáticas que vive nuestra comunidad. Les hago la invitación a defender los principios de equidad y no discriminación. Y en nuestro actuar, trabajar por una sociedad que queremos y merecemos, dignificando espacios para todas las personas sin distinción alguna. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada.